Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero bien de salud. Vamos a continuar con la semana 9. Si me escuchan, ¿verdad? Si están atentos, gracias. Vamos a continuar con la semana 9. Y en nuestra semana 9 tenemos... no, no he presentado todavía. Ay, pensé que estaba presentando, disculpen. Buenos días, Liliana. Voy a compartir el PPT. Sí, ajá. ¿Y ahora? Este PPT. Sí, yo creo que sí lo pueden apreciar. Ya. Eh, ¿Por qué vamos a tocar a estos dos autores? Porque veníamos tratando la literatura hispanoamericana, específicamente la narrativa, no sé si lo recuerdan. Estábamos viendo a Borges en ficciones, les sugerí, les recomendé que lean El Sur para que puedan reconocer los símbolos, los rasgos, los elementos que utiliza Borges en su narrativa. Y no sé si alguno de ustedes ha podido determinar algo sobre Dalman, que es el personaje principal del cuento El Sur. Hola Juan Pablo, todavía tienen tiempo, por supuesto, para leer este pequeño cuento. Bueno, pequeño en lo que se puede, porque siempre Borges es muy extenso. Hola Cintia, ¿cómo estás? Pero sí, también les sugerí que lean La Casa de Asterión para que puedan ustedes también observar estas características de la nueva narrativa hispanoamericana. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a novela. Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, dos exponentes, vamos a decir, tienen joyas importantes para la literatura, como El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, y Cien años de soledad. Cien años de soledad que tampoco les voy a recomendar que terminando esta clase usted vaya a leer o comprarse esta novela, ¿no? Eh, y ya vamos a hablar sobre eso y pasamos entonces al contenido de esta semana. ¿Qué semana estamos? Siempre molestando con la semana, ¿no? Ya. Profesora, por favor. Ya. Bueno, vamos a Alejo Carpentier. El reino de este mundo, así se llama esa novela, celebrada porque en el prólogo hay una categoría importante que elabora Alejo Carpentier. Así que vamos a estar atentos porque siempre la pregunta es sobre esa categoría. Bien, Alejo Carpentier. ¿Ya tienen un pequeño resumen de lo que es la biografía de Alejo Carpentier? Bueno, nació en La Habana, Cuba, y muere en París. Por supuesto, un novelista, ensayista y, atención, atención, musicólogo, musicólogo. Eso, ese es un plus importante, ¿no? A la hora de elaborar sus novelas, ¿sí? Y que sea musicólogo. Miren ustedes, hay una novela, ¿sí? Que destaca, se llama Ekwe Yamba O. Ekwe Yamba O. Tiene que ver, tal vez no sea con la música, pero sí la interjección que utilizan, ¿no? Algunas comunidades afro. Ekwe Yamba O. Bien, entonces, musicólogo también. ¿Y qué dice aquí? Hombre de vasta cultura, una extensa cultura, ¿sí? Y esto, por supuesto, influye notablemente en la literatura latinoamericana y por eso es considerado uno de los artífices de la renovación literaria, ¿sí? Por eso es importante. ¿Y dónde se da esta renovación? Eso es lo más importante en nuestro continente. ¿Por qué? Porque él, en el prólogo del reino de este mundo, va a plantear lo real maravilloso. Lo real maravilloso, esa expresión, lo real maravilloso, que viene a ser una categoría que puede caracterizar a nuestra realidad, lo real maravilloso, ¿sí? Es aquí en el reino de este mundo, en el prólogo, en el que explica ampliamente esta categoría, esta expresión, lo real maravilloso. Bien.
Destacan sobre todo el reino de este mundo, el siglo de las luces, ¿sí? Los pasos perdidos, Ecuellambao. Ahora, eh, por esta vasta cultura que ostenta este escritor, son novelas, vamos a ser sinceros, pesadas. El reino de este mundo es una novela que ha sido elaborada con todo ese conocimiento vasto, sobre todo porque ahora les voy a contar cuál fue la anécdota de la elaboración de esta novela, El reino de este mundo. Pero como les advierto, es un hombre que tiene una vasta cultura y todo eso está dentro de sus libros. Entonces, son novelas extensas, ¿ok? Y también pesadas, pesadas, porque por momentos, sobre todo el reino de este mundo tiene pasajes muy barrocos, ¿sí? Hay metáforas, también párrafos muy líricos. Es una combinación extrema que hace que la lectura no sea fácil en el reino de este mundo. Lo importante es que ahora que sabemos cuál es la categoría de lo real maravilloso que él explica en el prólogo, ¿sí? Es que se utiliza esa categoría para entender, para interpretar el argumento, la historia del reino de este mundo. Eh, Son características como estilo, ¿no? De su obra. Sí. A ver, lo real maravilloso. ¿Qué sucede? Alejo Carpentier viaja a Haití para hacer un documental. Yo me imagino pues que viaja en 1945, 1946, con la idea de hacer un documental sobre la, la rebelión de los haitianos. Y un documental no es un material de ficción. Por lo tanto, él va recogiendo testimonios de los haitianos, eh, de los descendientes también de los esclavos y de esta tensión, de esta dominación francesa en Haití. Y comienza a darse cuenta que los haitianos tenían una visión distinta de contar los hechos y, y decide ya no hacer un documental, sino una novela. Pero además se da cuenta que eh, dista mucho estos comentarios, estos testimonios, distan mucho de lo que sería un discurso para la historia. Y es ahí donde comienza su idea de lo real maravilloso. Importante, ¿no? Por eso es que aquí dice, plantea el concepto de lo real maravilloso que se relaciona con hechos extraordinarios, míticos o mágicos, los cuales han existido y perviven en la realidad latinoamericana. Quiere decir que los haitianos, para contar los hechos relacionados a la esclavitud y luego la rebelión, es que utilizaban, ¿sí?, discursos que se relacionaban con el mito, la magia y los milagros. Bien, entonces, cuando él decide cambiar, Alejo Carpentier decide cambiar, ya no voy a hacer un documental, sino una novela, incluye todo el testimonio, todos los testimonios, el ocultismo que lo practicaban, la hechicería, y la idea de que dentro de la hechicería, del vudú, del ocultismo que practicaban los haitianos, esto le viene por la ascendencia africana, ¿sí? También ellos creían que el hechicero mayor podría hacer metamorfosis, podría cambiar de apariencia y convertirse en una roca, en una planta, en un animal, pero eso en un nivel superior. No todos podrían hacerlo. Y por eso su obra, El reino de este mundo, está ambientada en Haití. Y toda la tradición africana tiene que ver con lo real maravilloso.
Claro, está la historia de la rebelión, la historia de la esclavitud, pero combinada con magia, mito y milagros. Ahora, esta categoría, que es lo real maravilloso, y eso quiero que lo entiendan, no se discute, ¿sí? Y él presenta esto en la novela, ¿no? Por ejemplo, Macandal siendo justiciado por los franceses, porque es un esclavo rebelde, es el líder de los esclavos haitianos y está siendo decapitado, pero los haitianos están viendo otra situación, ¿sí? Los esclavos negros ven que Macandal se convierte en ese momento y logra huir. Entonces, Alejo Carpentier coloca esas 2 versiones en su novela, en su novela. En paralelo están esas 2 perspectivas, esas 2 miradas. Y a eso le vamos a añadir la mirada del narrador también, la perspectiva del narrador. Y por eso es una obra muy complicada, muy compleja. Ahora, esto de lo real maravilloso, mito, magia, milagros de la realidad latinoamericana, de cómo contamos las historias, ¿sí? Solo sucede en este continente y es parte de nuestra identidad. Eso es lo que plantea Alejo Carpentier. Es parte de nuestra identidad. Es una forma de interpretar y de contar los hechos. Bien, entonces continuamos con el reino de este mundo, que ya les comentaba, primero la idea era hacer un reportaje, un documental y luego, qué bueno, sí, el reino de este mundo se convierte en una novela. Bien, bueno, la especie, una novela, claro. Ahora, ¿quién es el personaje principal de esta novela? ¿Quién es el que maneja, porque es así como se presenta en esta novela, como si dirigiera una cámara y también actúa? Es Tinoel. Tinoel es un esclavo de un francés, Lenormand, ¿sí? Y es el seguidor adepto del líder de los esclavos, Macandal. Ahora, hay un contexto, ¿no? De esta novela, en donde Tinoel está dentro de ese marco, de ese contexto, Macandal también, que es el líder de los esclavos, y que tiene seguidores, Macandal también está dentro de un contexto, la Revolución Negra en Haití. Ese es el contexto, ¿sí? Se narra esta revolución haitiana, este periodo de esclavitud, ¿sí? ¿Y quiénes son los que someten a los esclavos? A los haitianos, los franceses. Pero la historia principal es esta revolución negra, esta rebelión de los esclavos. Y claro, todos los temas secundarios obviamente están relacionados de manera muy estrecha con esta historia de la revolución. Está la tiranía, como bien aquí se presenta en la diapositiva, está la esclavitud y siempre, siempre se va a mezclar, ¿sí? Lo real maravilloso, la realidad mágica, la realidad mágica. Me llama mucho la atención este brazo con esa mano, ¿no? Miren ustedes, el reino de este mundo, que también hay una película, por supuesto. Pero bien, aquí está. Yo creo que le pueden tomar una captura, ¿sí? Bien. Entonces, sí. ¿Y por qué Macandal no es el personaje principal? Macandal es uno de los personajes también importantes, pero
pero Tinoel es el que lleva, es como si llevara la cámara aquí, ¿no? Tinoel es esclavo de Lenormand, ¿sí? Y bueno, los colonos franceses que tienen esclavos haitianos, bueno, son tiranos, son tiranos. Y Tinoel es el que destaca porque él va a dar una mirada de las etapas que se suceden a lo largo de la revolución. Admira a Macandal porque Macandal es el líder de los esclavos haitianos. Y Macandal tiene conocimiento de la hechicería, del ocultismo, de la magia vudú, de la magia vudú. Y Macandal puede transformarse. Macandal puede convertirse en distintos animales. Eh, Tinoel es su seguidor. Tinoel es su seguidor. Tinoel quiere aprender también y quiere hacer la metamorfosis. Tinoel tiene reflexiones sobre la libertad y cuánto le cuesta al ser humano hallar la libertad. Tiene reflexiones sobre la injusticia. Claro, no son profundas, no son reflexiones profundas, pero sí tienen un objetivo, estas reflexiones livianas tienen un objetivo. Pero eh, Macandal cae en manos de los colonos franceses y como les digo, los haitianos esclavos, como ya les había adelantado, ven que Macandal logra salvarse. ¿Y cómo se salva? ¿Sí? Haciendo metamorfosis. De hecho, existe en Haití una mariposa inmensa cuyo nombre es Macandal. Y bueno, hace metamorfosis. Esa es la mirada del, otra vez repito, de los haitianos esclavos y se va. Entonces, lo que se queda con los haitianos esclavos es la esperanza del regreso. Y es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Estamos esperando la venida, eso está en el chip de los vencidos, estamos esperando la llegada de un Salvador. Y el hecho de que Macandal haya podido hacer metamorfosis significa que tiene un regreso. Hay un regreso, ¿sí? Mientras tanto, ¿quién puede encabezar la segunda revuelta? Bookman. Bookman. Pero Bookman no tiene las características de Macandal, ¿no? Eso también es importante que podamos apuntar, ¿sí? Sí, claro, es un esclavo que tiene que muy intenso en sus y es lo que sabemos por Tinoel, ¿no? Muy intenso en sus ideas, sí, pero nada estratégico, ni busca la integración en el caso de Bookman. Por eso no tiene las características de Macandal. Tinoel por su parte, además de darnos a entender estas diferencias fundamentales en todo líder, ¿sí? Ve que Bookman pues sigue sus instintos y no planifica, como el caso de Macandal, ¿no? Macandal planifica, les habla de integrarse, ¿sí? Y Bookman no lo hace. Por eso, Bookman, en esta segunda revuelta, es aniquilado, es aniquilado. Ahora, recuerden que está pasando mucho tiempo, ¿no? La mirada de Tinoel se ubica en periodos, se ubica en etapas, se ubica en periodos, en etapas. Y
Y cuando Bookman es decapitado, luego de, antes hubo un, porque también Bookman practica los ritos africanos, y por eso Tinoel lo va a seguir, es que no les queda de otra a los haitianos y van a seguir a Bookman. eh, y como les digo, Bookman es aún más violento, hace juramentos de ritos africanos y hacen también, elaboran una matanza de los amos y van a incendiar las haciendas. Pero Bookman termina decapitado y la rebelión va a ser aplacada finalmente. Eh, y después de esto, al parecer no hay esperanza y Tinoel pues viaja con Lenormand a La Habana, ¿no? Los sobrevivientes. Y recurren, Tinoel recurre a la hechicería, a los ritos, a los cánticos africanos, y siguen estallando las revueltas, los enfrentamientos. Y hay también un enfrentamiento entre los dioses africanos y los sacerdotes, entre las creencias africanas que se imponen y frente a lo que piensan a las creencias de los colonos franceses, imagínense. Bueno, muere este señor Lenormand y Tinoel había comprado su libertad. Tinoel va a regresar a Haití, a ese antiguo hogar, y sucede que en Haití sube al trono Henry Christopher. Juan Pablo estudia la música, no había leído, musicólogo, es un estudioso de la música, lee, ¿no? Lee la música. Entonces eso es importante, ¿no? Importante sobre todo si vamos a hablar de los ritos, ¿no? Los ritos y los cánticos africanos. Bien, pero regreso entonces. En Haití hay un primer monarca negro, un rey negro. ¿Qué pasa por la mente de los esclavos, sí, de los haitianos negros cuando tienen ahora a un primer monarca negro, Henry Christopher? ¿Qué cree? Me parece que podrían ver o podrían señalar o creer que bueno, que ahora este rey negro, este primer monarca negro para Haití, podría estar de parte de ellos. ¿Y qué sucede? Que no va a ser así, no va a suceder de ese modo. Al contrario, este primer monarca negro, Henry Christophe, será más tirano, imagínense, más tirano, peor que los franceses. Pueden imaginarse eso. Y llegamos a la reflexión de Tinoel, ¿qué está pasando en el reino de este mundo? ¿Por qué este primer monarca negro es aún más tirano que los franceses? Bueno, no se van a quedar cruzados de manos los haitianos y se van a sublevar y este monarca va a ser defenestrado y también asesinado. Y ya hay en la isla mulatos republicanos, ¿sí? Y que son los nuevos dueños ya luego. Y Tinoel no se siente parte ya de la isla, porque lo botan de su antigua casa, lo marginan.
Y dice, bueno, Macandal me enseñó el proceso de transformación, así que me voy a transformar en distintos seres. Y según la magia vudú, los más importantes o los más relevantes animales son el ganso y la hormiga. Bueno, se transforma y se da cuenta que en el mundo animal también hay niveles, también hay sometimiento, y esta experiencia solo lo defrauda, lo decepciona aún más, porque no encuentra libertad. La vida libre, él dice, tal vez no existe. ¿Dónde está esa vida de comunidad de la que nos hablaba y de la que nos hacía parte Macandal? No hay comunidad, no hay vida libre en el reino de este mundo. Y bueno, hay una tormenta, como es el caso también de 100 años de soledad, hay una tormenta, en el pasado de esto, hay una tormenta y desaparece Tinoel. Y también desaparece del reino de este mundo, ¿no? De la isla. Y con eso su perspectiva, que él está muy decepcionado de no hallar una vida en plenitud libre y en comunidad como había pensado Macandal, como había pensado Macandal. Ahí están los comentarios, lo real maravilloso. Ustedes escuchen lo real maravilloso, escuchan lo real maravilloso, magia, mito, milagros. Magia, mito, milagros. ¿Sí? La tradición africana, nuestra tradición, ¿sí? Tiene estos elementos, tiene este mundo mágico. Esto es lo que les iba por favor, a decir, a hacer hincapié, y no está aquí. Es que, ¿cómo se dan cuenta de esto? Que es distinto a, la, a los libros de ficción, ¿no? ¿Cómo yo sé que no es un libro de ficción y es lo real maravilloso? No sé si se han puesto es algo que me cuestioné cuando estaba muy chiquilla. Lo que pasa es que esto de aquí, mito, magia y milagros que están dentro de nuestra tradición, no se cuestiona, se acepta como cotidiano, no es un hecho insólito, como sí se presenta en los libros de ficción. Cuando alguien vuela, cuando a alguien le salen alas, ¿sí? Es como que hay una persecución hacia esos sujetos u objetos. Hay que descubrir, hay que develar qué hay detrás de eso. Aquí no existe eso. Aquí se acepta ese discurso. Y es lo que hacemos, es lo que hacemos. La leyenda de los hermanos Sayar, ¿sí? No sé si han escuchado, lo han visto en el colegio, eh, de cómo aparecieron Mama Ocllo y Manco Cápac. Pero, ¿ustedes lo cuestionan? No, no lo cuestionamos. Es parte de nuestras creencias, son nuestros mitos, es parte de la tradición Profesora. de la literatura oral. Sí, no me digan que ya me pasé de tiempo. No, no, como también eso de la jarjacha, el muki. Así es, así es. El Muki, que es una versión del duende, ¿no? Porque en Europa es el duende, pero nosotros tenemos el Muki. ¿Y el Muki dónde está? Está en las minas, ¿no? Cuidando sus ovejas y uno de los animales le empieza a hablar y el sujeto le sigue el hilo de la conversación. Ah, Alison, sobre todo si es de tradición oral andina, está muy bien tu ejemplo, ¿sí? Porque lo que sucede con la
con la narrativa de ficción es que estos elementos que de por sí son irracionales, como lo que acaba de colocar Alison, que una oveja le hable al sujeto, ¿sí? De por sí es irracional. Pero dentro de esa narrativa o de ese cuento, de esa novela, eso se discute, eso se persigue, sí es visto como algo insólito. Mientras que en el reino de este mundo, mientras que en 100 años de soledad, esto no se persigue, no es visto de forma distinta. Al contrario, son hechos cotidianos, son parte de la realidad. ¿Correcto? Lo real maravilloso es eso, nos identifica. Así se cuenta pues la historia, así se cuentan los hechos. Y solo aquí, ¿sí? Eh, eso es importante, o sea, lo irracional, lo insólito, y se persigue, acabo de darlo, ¿no? Lo insólito, lo irracional, y qué se persigue dentro, por ejemplo, de un cuento, ¿sí? Oye, este tipo tiene poderes. Ah, ya. Entonces es visto como algo insólito, irracional, eh, como algo distinto a los demás. Eso es ficción. Entonces sí no estoy frente a lo real maravilloso, porque en lo real maravilloso, ¿sí? Lo real maravilloso, este, el coronel Buendía ha muerto 5 veces y aparece nuevamente. Ya, pues, sí, no hay problema. Llueven flores amarillas. Sí, qué bonito. Excelente. Me gusta, genial. Eso es lo real maravilloso. Macandal puede convertirse. No hay un cuestionamiento. No, no se puede convertir. No, no, no. Ah, esa es una mentira. No, esa es la visión de los haitianos. Eso no, se discute, se acepta lo real maravilloso. Llega Llega esta niña a la casa del Buen Días, pequeña, con una maleta, y dice, ¿tú quién eres? Soy tu familia. ¿Así? Pasa adelante. ¿Qué traes en la maleta? Huesos de mis antepasados. Ah, qué bonito. Siéntate, acompáñanos a comer. Perfecto. Bien. En ese sentido, la novela combina los planos de la realidad y el mito. De la realidad y el mito. Y hay una combinación que no se critica, que no se cuestiona. Los que tienen familiares en provincia, de la sierra o de la selva, que es otro tipo de mitología, por ejemplo, los abuelos te cuentan historias y te dicen, cuidado, ¿no? Ese lugar está encantado, no vayas a acercarte, ¿ve? O ¿qué dicen de los bebés? ¿Qué dicen de los bebés? Ah, no, lo han ojeado. ¿Y qué les pasan a los bebés cuando los ojean? No me digan que no saben eso, el huevo, ¿no? El huevo. Y el huevo tiene una lectura, también el cuy, y el cuy tiene una lectura. Ahora, ¿hay alguien que cuestiona eso? No, lo que hay es curiosos, gente que sabe, los chamanes. Cuando llegas y tienes que pedirle permiso a la Pachamama, ¿sí? Y le haces el ofrecimiento o lees la coca, sí, es parte de lo real maravilloso. ¿Lo cuestionas? ¿O eres parte también de ese discurso? ¿A cuántos de ustedes le han pasado el huevo cuando eran pequeños porque se asustaron o no podían dormir?
Ya no lo van a decir, que no quieren decir. Ya, pero es así. Ahora, ¿qué nos perjudica? Esta mirada occidental, porque nosotros hemos leído, pero estas tradiciones se forjan en una tradición oral. A eso voy, ¿no? Ningún haitiano, por ejemplo, había leído una enciclopedia y dice, ah, sí, de aquí salió todo, sí, de aquí armamos el discurso. No fue así. ¿M? Y suceden y se difunden a través de una tradición oral, ¿sí? Bien, pasamos a peso pesado ya, Gabriel García Márquez, otro monstruo. Lo real maravilloso, antes de pasar, lo real maravilloso entonces tiene que ver con una categoría que me permite leer, no entender, leer, darle una lectura, ¿sí? A los hechos, a la tradición literaria de esta parte del mundo. Lo real maravilloso toma como elementos a la magia, al mito, a los milagros, ¿sí? Y es parte de nuestra identidad, según Alejo Carpentier. A ver, Gabriel García Márquez, seguramente algún cuento han leído de Gabriel García Márquez, que también ha escrito cuentos, por supuesto. Sí, es un escritor colombiano y lo que muchos no saben es que en Bogotá comienza a estudiar leyes, derecho, y luego deja, qué bueno que lo dejó, deja las leyes para dedicarse al periodismo y luego escribir relatos. Sí. Eh, Importante porque también Rubén Darío se dedicó al periodismo, Vargas Llosa también se dedicó al periodismo más por una cuestión de querer tener alguna entrada, ¿no? De dinero para poder sentarse a escribir. Pero yo digo, sin querer esa profesión, ese oficio, porque lo tomaron como un oficio primero, les dio mucho entrenamiento para la escritura. Ya en 1955 lo que hace Gabriel García Márquez es viajar a Europa porque es un corresponsal ya de un diario, el diario El Espectador. Y allí, pues, luego vive en París, y bueno, un aspecto que no hay que cuestionar es que luego de la Revolución Cubana va a trabajar en una agencia cubana de noticias, la Prensa Latina. Bueno, eso yo no sé qué tanta libertad o tanta democracia hay en la prensa cubana. Ajá. Pero en ese entonces yo ya también les había comentado que la mayoría de escritores estaba de acuerdo o veía a Fidel Castro como un héroe. Luego reside en muchas partes, ¿ah? Luego viaja a México, va a residir ahí también, en Barcelona. Esto le da me imagino, mucho horizonte. Y luego ya con Cortázar, con Fuentes, con nuestro gran Mario Vargas Llosa, van a conformar ya el núcleo principal del boom de la narrativa hispanoamericana. Y bueno, ¿qué le da fama internacional? 100 años de soledad. Por eso aquí está en la diapositiva, 100 años de soledad le va a dar esa fama internacional. Y por eso en 1982 gana el Premio Nobel de Literatura. Sí.
Eh, bueno, aquí ya da un adelanto de lo que se narra en Cien años de soledad, la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la evolución de Macondo desde su fundación hasta su destrucción. Y lo importante es que se deben reconocer algunos pasajes de la historia, no de la literatura, de la historia de Colombia dentro de esta ficción llamada novela, ¿no? Cien años de soledad. Disculpen, anteriormente estuve hablando de narrativa fantástica, sí, pero dije de ficción. No, yo me refería a la narrativa fantástica, disculpen, me confundí en los términos. Lo fantástico sí tiene que ver con aquello que es insólito y se va a perseguir y se va a cuestionar y se va a analizar y se va a evaluar. La ciencia, la razón va a querer darle alguna respuesta a lo fantástico, muy distinto a lo real maravilloso, ¿sí? Estuve hablando de ficción cuando la ficción está también en El reino de este mundo, la ficción está en Cien años de soledad, la ficción, toda literatura es ficción, toda literatura es ficción, eh, todo producto literario es ficción. Así que, pero me refería a lo fantástico, ¿ya? A lo fantástico. Me he confundido, mil disculpas, lo fantástico, sí, ahora acabo de recordar con esto, ese término. Bien, entonces, qué pasa en Cien años de soledad? Ahí está el argumento. Y bueno, no se puede observar aquí, ¿no? Ustedes lo observan, estos nombres, lo pueden observar, no, es muy pequeño, pero en Internet también podemos encontrar ese árbol genealógico, ¿ah? De las generaciones, de los Buen Día, ¿sí? Con la pareja fundadora y luego cómo va. No están todos, obviamente, porque es una novela extensa, con nombres que se repiten, pero están los principales aquí. Y digo, bueno, aquí no se notan mucho los nombres, ¿no? No sé si ustedes. Estoy leyendo lo que comenta Alison. Sí, yo creo que eso lo hacían porque aquí dice ella que agarraban el periódico, prendían el fuego y lo mecían encima de las brasas. Lo que pasa es que seguramente se le había volteado el estómago. Cuando también le duele mucho el estómago, dice, se le ha volteado el estómago. Y lo que hacen es a veces eso, o si no, lo colocan sobre mantas y lo mantean. Pero eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera, tiene que ser un conocedor. Cuando te duele el oído y sientes un zumbido, ¿qué hacen? Te colocan periódico, ¿sí? Lo prenden, luego, luego te dan un soplo también. No lo hace cualquiera, ¿sí? A lo que voy es que, claro, son prácticas como tipo rituales, pero no es que lo pueda hacer cualquier persona. Bien, ¿qué les estaba comentando? Ya, sobre esta foto, ¿no? Que está que no se puede observar bien. Ya, pero les decía que acá voy a colocar ya, no me alcanza el tiempo, voy a colocar aquí una que está en internet, que se ve mejor los nombres, ¿sí? Para que ustedes puedan ver cómo se dividen los personajes, ¿no? La familia en sí, la familia en sí. Bueno, vamos al argumento de esta novela. Claro, la obra lo que va a relatar es la historia de los Buendía, pero a lo largo de un siglo, o sea, 100 años.
Y está también el pueblo, la trayectoria del pueblo, Macondo. Como dice aquí, desde su fundación hasta su destrucción. ¿Quiénes son los fundadores de Macondo? Son los primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Se casaron, se casaron pese al temor, porque se dice que si tienes un parentesco, podrías engendrar un ser con cola de cerdo. Pese a ese temor, se casan. Pero en primera instancia no se ubicaban en Macondo. Estaban en el río Hacha, si mal no recuerdo. Y en ese lugar tienen un altercado ellos con un tal Prudencio Aguilar. Y como Prudencio Aguilar hizo enojar a José Arcadio Buendía, José Arcadio Buendía termina matando a Prudencio. Le atraviesa la garganta con una lanza y dejan Río Hacha, se van. Y en medio del camino, José Arcadio Buendía sueña con construcciones, es la parte más hermosa cuando hacen esta descripción, con construcciones de como de paredes de espejo. Y, y, y José Arcadio Buendía les pregunta, ¿ustedes cómo se llaman? Y estas construcciones de espejos le dicen Macondo, Macón. Y fundan Macondo, por eso. Y van a tener 3 hijos, esta pareja. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán van a tener 3 hijos. José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Que aquí me imagino se encuentran, pero yo no puedo observar, por eso les voy a pasar ahora, ¿sí? Y ¿por qué no les digo, jóvenes, después de esto ustedes vayan a leer el 100 años de soledad, porque los nombres se repiten constantemente en las siguientes generaciones? Bueno, también llegan los gitanos al pueblo. Y José Arcadio le va a comprar los inventos, ¿sí? A estos, al líder, ¿no? Como al líder de los gitanos, un tal Melquiades. Entonces le compra lupas, imanes, y José Arcadio Buendía, su familia creen que está loco porque quiere hacer un laboratorio de alquimia, y Melquiades siempre le está llevando los objetos. Y también comienzan a llegar otros habitantes a Macondo. Ya se va a incrementar entonces la actividad. ¿De qué van a vivir? Del comercio. Ah, la actividad comercial. Les aparece una niña que les decía hace un momento, una niña que aparece, Rebeca, y que lleva en su maleta, los huesos de sus antepasados. Y les decía, eso es lo real maravilloso. En realidad, y por eso aquí voy a hacer un alto, dicen que hay real maravilloso y realismo mágico también. Pero no vamos a discutir esos términos. Son términos distintos, no los vamos a discutir porque la PRE ha tomado una decisión. Vamos a tomar como sinónimos ambos. Realismo mágico, real maravilloso, tomamos igual como sinónimos. ¿Ya? Entonces, como se va a tomar de ese modo, no vamos a hacer mayores lineamientos sobre, mayores explicaciones sobre el punto. Bien, ¿en qué me quedé? Ah, ya. Entonces llega esta niña Rebeca, la adoptan también como hija, y luego, qué raro, llega esta niña y también llega una peste, la peste del insomnio. Si no duermes, te puedes morir. Llega otra peste, la peste del olvido, que es causada por el insomnio, y Melquiades había muerto, pero luego regresa, el gitano regresa de la muerte para curar del insomnio a Macondo.
Y en agradecimiento, no les caía muy bien, no le caía muy bien a Úrsula Iguarán este Melquiades porque lo estaba volviendo como loco a José Arcadio Buendía, de todas las cosas que le traía y las ideas que le metía a la mente. Pero en agradecimiento, porque los había curado del insomnio, Macondo, lo invitan a quedarse. Y Melquiades es fundamental porque ya estando en casa, viviendo en casa de los Buendía, decide escribir unos pergaminos donde va a contar la historia de los Buendía. Pero estos pergaminos solo se van a descifrar 100 años después. El coronel Aureliano Buendía, por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía, ¿sí? Aquí, Aureliano es uno de los hijos, ¿no? De la pareja fundadora. Pero lo que pasa es que aquí no se puede ver. Ay, un momento tendría que dejar de presentar para buscarles ese árbol genealógico y que ustedes puedan apreciar. Pero Coronel Aureliano Buendía es uno de los hijos, ¿ya? Recuerden, fue los tres hijos, ¿no? José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Bueno, Aureliano Buendía se convierte en coronel. ¿Saben? Organiza 32 sublevaciones y todas las pierde. Mientras tanto, Macondo se moderniza. Ah, bueno, les quería decir algo sobre este coronel Aureliano Buendía. Va a tener 17 hijos con 17 mujeres. Y como él está en las sublevaciones, ¿no? Que organiza, eh, lo que pasa es que hay unas guerras civiles entre conservadores y liberales, y esas guerras civiles sí se dieron en la historia de Colombia. Pero, pero aquí el coronel Aureliano Buendía representa a los conservadores y los liberales, ¿sí? Del otro lado, se ven representados en la figura de su suegro. Y bueno, 32 sublevaciones y él no está en casa. Y llegan estas 17 mujeres a hablar con Úrsula Iguarán y decir, necesitamos, señora Úrsula Iguarán, que Aureliano reconozca a sus 17 hijos. Y Úrsula Iguarán dice, pero él no está aquí para colocar una firma y reconocerlos. ¿Y ahora qué hacemos? Uy, ya me dicen que se cumple el tiempo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hace Úrsula Iguarán? Los Les hace una cruz en la frente a todos y es una cruz que no se puede borrar. Y si así los vamos a reconocer y solo todos se van a llamar Aureliano con los apellidos de la madre. Ya está. ¿Quién va a descifrar? ¿Quién va a descifrar los pergaminos? ¿Quién va a descifrar los pergaminos? Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia. Va a tener Aureliano Babilonia un hijo con Amaranta Úrsula, que no es la hija de los fundadores, pero sí es parte de la familia. Pero Aureliano Babilonia se está casando con su tía y se va a cumplir el augurio de este niño que nace con cola de cerdo. Va a ser el hijo de Aureliano Buendía, perdón, Aureliano Babilonia. Él sale desesperado, ¿no? De la casa, mientras que cuando regrese, luego de su desesperación, verá que a su hijo se lo están comiendo las hormigas. Y recuerda lo que había leído en los pergaminos de Melquiades, porque Melquiades escribe en sánscrito. ¿Y qué decía? Decía que el primero de los buen día muere loco, atado a un árbol de cerezo, y el último será comido por las hormigas. Y esto sucede. Viene un viento, ¿sí? Que arrasa Macondo. Macondo es borrado del mapa y de la memoria también de sus pobladores. Esa es la historia. Esa es la historia de 100 años de soledad.
A nivel social, claro que hay historias y usos, costumbres, música, creencia. A nivel histórico, ahí está la historia de Colombia, las guerras, ¿sí? La modernización de Macondo, que tiene que ver con la injerencia del capital norteamericano, está esta fábrica bananera que luego asesina a todos sus trabajadores, y eso también sucedió, ojo, eso sucedió en Colombia. Ojo con eso. Aquí está. Se trata de una novela del realismo mágico donde se describen sucesos insólitos, cuando Remedios se va volando, ¿sí? Llevándose una sábana y a muchos de los observadores no les importa que está volando, sino que se está llevando la sábana, ¿no? ¿Qué les dije? Que estos hechos son asumidos como reales dentro de la novela, ya que ningún personaje se asombra frente a ellos. Por eso no hay cuestionamiento, ¿sí? Ahí está. La ascensión de Remedios La Bella, por ejemplo, ¿ya? El tema la soledad, por supuesto, sí. Aquí les explican un poco el realismo mágico, donde se combinan los planos de la realidad y el mito. Ahora, una pequeña diferencia que tal vez no la debería dar, porque les dije que vamos a tomar como sinónimos esos elementos. Una pequeña diferencia es que con el realismo mágico no se relaciona con la identidad. Ojo con eso. Ahí tienen, ¿sí? El nivel, el incesto, ¿no? Porque es una novela en el que los tíos están mirando a las sobrinas, las tías también tocan a los sobrinos, eh, la pareja fundadora son primos y se casan, y la última pareja, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, también sobrino y tía, se casan. El incesto está presente en las relaciones de la familia Buendía. Hipérbole, hay una exageración, por supuesto, todo el tiempo, y el tiempo del mito siempre es el tiempo cíclico, ¿no? Todo se repite, ¿sí? Y eso es también lo que sucede en la novela, en la novela. Bueno, estas son las respuestas, y mil disculpas porque ya son las 12 las 12 en punto. Les agradezco, ¿sí? Su atención. No se estresen con lo real maravilloso, contesten las preguntas, por favor, y espero preguntas y dudas, consultas en el chat. Nos vemos, cuídense, gracias por su atención. Hasta luego, profesor.